profesa. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, creo yo, más candentes de las Escrituras que pocas veces los predicadores lo enseñan. Yo creo que cada día que nos damos cuenta de cómo está este mundo, uno se pregunta, y yo creo que se han escuchado muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas se hablan de Hasatán o el adversario, pero yo el tema que voy a empezar a tratar de hoy, a 1 o 2 meses creo yo que se demora este estudio, casi 2 meses se demora este estudio, vamos a mirar el origen, el propósito y hasta nuestros días cómo está trabajando Satanás. Hay muchos secretos que tiene la NASA. Hace poco muchos gobiernos como Rusia, Estados Unidos y varios países de la potencia ya están empezando a decir que por qué no sacan a la luz las cosas que hay guardadas y ocultas. Porque el ser humano, algo que todavía no está preparado es para lo que no se ve, pero la Biblia desde un principio nos habla lo que ya existía desde el comienzo, ¿cierto? Usted mira muchos estudios de ufología. Cuando se habla de ufología, se habla de extraterrestres, reptilianos, illuminatis, bueno, una serie de muchas cosas se están viendo en estos tiempos que están saliendo a la luz, y uno dice, bueno, pero ¿cómo se maneja todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pastor, dígame una cosa, ¿todavía hay ángeles caídos en la tierra? Por ejemplo, cosas como esas. Ángeles caídos, esas naves que se están hablando, ¿por qué se está haciendo más evidente hoy en día las manifestaciones de lo que llaman extraterrestres, que para nosotros la palabra es demonios o ángeles caídos? Hay una serie de muchas cosas que hoy en día se están suscitando, se están viendo, pero los gobiernos del mundo poco lo tratan. Son temas que no se están hablando. Es más, muchos pastores son ignorantes ante este punto de enseñanzas. Y vamos a ver quién es el artífice y maestro de todo lo que estamos viendo hasta nuestros días, desde la misma creación. Para que usted se prepare en todos estos tiempos de enseñanza, cuaderno, lápiz, la Biblia, pero sobre todo un corazón dispuesto para aprender. Y vamos a ver, y vamos a ir hasta el punto de todos estos estudios. Vamos a terminar lo que es en Apocalipsis 12 y 13, que ustedes yo creo que lo han estudiado y alguna vez se lo han predicado, donde habla del anticristo, la bestia y los sistemas. Pero para uno poder entender eso hay que ir al origen de todas las cosas. Si usted no va al origen, no va a entender absolutamente nada. Es más, en este tiempo, desafortunadamente, y eso lo hemos entendido con mi esposa, hay gente dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, etcétera, dentro de las religiones, que están endemoniadas. Están endemoniadas, para que usted lo vea, pero usted dirá, pero ¿cómo así que será que un demonio puede tocar a un creyente? A un verdadero creyente no, pero a un tibio sí. A un tibio sí lo puede coger, lo puede tomar y lo puede acabar. Porque pregúntese usted hoy por qué mucha gente no cambia y viene a la comunidad. O tal vez usted es uno de esos que viene a una comunidad, a una iglesia, pero nunca ha cambiado y tiene muchas batallas, tiene cantidades de batallas, todavía no ha dejado muchas debilidades que hace tiempo debieron haberse dejado, porque su vida todavía sigue perturbada, etcétera. Todo lo que estamos viendo, todo que hay detrás de toda esta cortina, que a veces el ser humano no lo llega a entender. Hay una historia, antes de comenzar la enseñanza, hay una historia de un niño que abre un hueco, ¿sí? Al pie de la playa, está abriendo un hueco y dice que llega un señor y le pregunta al niño, ¿para qué abres ese hueco? Dice, para meter el mar. Para meter el mar. Y sabe que entonces como que, a ver, ¿quién va a meter el mar en un hueco? Pues lo mismo sucede con la mente del ser humano. A veces es difícil meter la magnitud de la gloria de Dios en estos cerebros tan pequeños como tuyo y como el mío. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar, a que podamos entender lo profundo de lo espiritual de Yahweh. Y cuando tú entiendes las profundidades del Eterno, vas a poder entender todo de comienzo a fin. Bueno, abramos la escritura en Ezequiel 28, 12 del 15, del 12 al 15. Y comenzamos, dice: hijo de hombre,
endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho el Adonai Yahweh, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, mire pues, en Edén, en el huerto de Dios, de Yahweh, estuviste, toda vestidura de sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tu querubín, grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Yahweh. Estuviste en medio de piedras de fuego. Por favor, subraye, estuviste en medio de piedras de fuego. Has andado. La palabra para piedras de fuego se puede resumir en 3 puntos. Sabemos que Yeshua es la piedra angular, ¿cierto? Segundo, nosotros somos piedras vivientes, pero la pregunta es, ¿a qué se refería Yahweh cuando estaba creando a Lucifer? Y el tema se llama de Lucifer al proceso de Hasatán. De Lucifer al proceso de Hasatán. Y dice que en medio de piedras de fuego has andado. Bueno, entonces viene una pregunta: ¿cuáles son las piedras de fuego? Usted dirá, bueno, piedras de fuego, ¿qué significa piedras de fuego? Ya nos dimos cuenta que piedra se le reconoce a Yeshua, que es la piedra viviente. Nosotros somos como piedras vivientes. Pero dice que cuando Él fue creado, en medio de piedras de fuego, la palabra piedras de fuego es todos los sistemas. Todos los sistemas que reúnen el anillo, lo que es Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Mercurio, Tierra, Júpiter, Urano. Todos esos planetas que hoy en día la gente dice, parece ser que hubo vida, ¿cierto? ¿Sí han escuchado? Que dice que hay investigaciones donde dicen, oiga, ahí hubo vida. Y han mandado sondas, han mandado de todo. Y según ellos dicen, ahí hubo vida. Pues les tengo una noticia, sí hubo vida, pero en ese tiempo los que habitaban en esos sistemas eran los ángeles también. Por eso dice que en medio de piedras de fuego has andado cuando Yahweh, antes de crear al ser humano aquí en la tierra, todos estos planetas estaban poblados de ángeles. En todo el sistema del universo, todos esos sistemas estaban poblados de ángeles, y esos sistemas eran como el huerto del Edén. ¿Y cuántos hemos entendido que el huerto del Edén dice que era como manantiales de agua? Por eso dice, en el huerto de Edén fuiste creado. Dice que el huerto del Edén era lo más hermoso. Y una de las partes de la tierra también que se comparaba al huerto del Edén eran los territorios de Sodoma y Gomorra antes de que fueran destruidos. Dice que eso parecía como el huerto de Edén, manantiales de muchos frutos, de cañadas, de aguas. Entonces, todos estos anillos de piedra, todos estos anillos de piedra de fuego, estuvieron poblados de ángeles, antes de que fuera la rebelión. Esto lo vamos a ver, yo creo que por ahí en un mes, este tema. Pero para que usted lo vaya entendiendo, en piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Entonces el primer pecador fue uno quien Yahweh había ensalzado grandemente. Él representado bajo la figura del príncipe de Tiro, floreciente en poder y magnificencia. Poco a poco el adversario fue complaciendo el deseo de ensalzamiento propio. Viene un punto: Satanás fue creado con libre albedrío. Para ese tiempo era Lucifer o guardador de la ley. Acuérdense que la tarea de Lucifer en el cielo no es como muchos decían, que él era el príncipe y el director de la música. Eso es falso. Él era el guardador y el director de todo lo que era la dirección de los ángeles para glorificar al Eterno. Él era el director de todo lo encargado en el cielo para exaltar al Eterno. Quiere decir que él era un guardador de la ley. Él conocía perfectamente todo lo que era la ley del cielo. Dice que las escrituras dicen: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón, miren lo que Satanás estaba pensando en tu corazón. Aquí la palabra es un antropomorfismo, porque primeramente Satanás es espíritu, y cuando hablamos de antropomorfismo es hacer una analogía con el ser humano.
¿En qué sentido? Tú que decías en tu corazón, Yahweh nos está llevando a pensar como piensa el hombre. Tú que dices en tu corazón, porque uno dice, venga, si Satanás es espíritu, ¿cómo va a tener corazón? Y para haber corazón tiene que haber alma, ¿cierto que sí? Y un espíritu, como el del adversario, no puede tener un alma, como Yahweh tampoco tiene alma, porque él es espíritu. Pero aquí se utiliza una palabra de antropomorfismo. Tú que decías en tu corazón, o sea, tú que maquinabas dentro de tu ser, en lo alto junto a las estrellas de Yahweh, las estrellas aquí son todos los ángeles, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria provenía de Yahweh, este poderoso ángel llegó a considerarlo como algo propio. No contento con su posición, aunque era honrado por encima de las huestes celestiales, se atrevió a codiciar un homenaje que solo corresponde al Creador. En vez de procurar que Yahweh fuera supremo en el afecto y en la lealtad de todos los seres creados, procuró conseguir para sí mismo ese servicio y esa lealtad, y al codiciar la gloria que el Padre Infinito ha conferido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo le correspondía a Yeshua. Dense cuenta, un punto para analizar. ¿Quién siempre ha estado a la diestra de Yahweh? Yeshua. La guerra, la dureza, la obstinación, la posición, él quiso tomar fue la posición del Mesías, que está a la diestra del Eterno. Porque si usted mira la guerra, ¿quién la enfrentó aquí en la tierra? Yeshua contra Satanás y todos sus ángeles. Dice que la rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. La actuación del gobierno de Satanás, adversario, sus efectos tanto sobre los hombres como sobre los ángeles demostrarían cuál es el inevitable fruto de desechar la autoridad divina. Dice que testificarán que el bienestar de todas las criaturas que Yahweh ha hecho dependen de la existencia del gobierno divino y de su ley. De modo que la historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser un salvaguardia perpetuo para todos los santos inteligentes, para impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, para librarlos de cometer pecado y de sufrir su castigo. Dice que hay una gran rebelión en el universo terrenal también. ¿No hay un gran caudillo de esa rebelión? Ya sabemos quién es: Satanás. La vida, el alma de todas las variedades de la rebelión que él mismo ha instigado. ¿No es el primer gran apóstata que se apartó de Yahweh? Existe una rebelión de Lucifer, renunció a su lealtad, y esta guerra contra el gobierno divino se le ha confiado solo a Yeshua, el sofocar la rebelión. Démonos cuenta que cuando Yeshua vino aquí a la tierra y cumplió su ministerio, uno de los propósitos de él importantes era destruir todo el plan maligno de Satanás. Algo también que vamos a estudiar más adelante es lo de Nefilim, y yo creo que muchos estudiamos Génesis 6, y vamos a ver por qué hoy en día no hay gigantes. Este es un punto importante. ¿Por qué no hay gigantes como en la historia antigua? No hay gigantes porque, puntos para analizar, cuando Yeshua fue al madero, dice que expuso públicamente principados, potestades, gobernantes de las huestes de maldad. Los expuso públicamente. Pero en ese momento también le quitó el poder y el dominio a Satanás y a los ángeles caídos para poderse llegar a las hijas de los hombres, tal como se hacía en Génesis 6. Por eso hasta la venida de Yeshua vemos que ya no se vuelven a hablar más de gigantes. Y más adelante vemos al apóstol Pablo hablando de una guerra espiritual, Efesios 6, donde dice que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Entonces, más adelante también vamos a ver, por eso no se vaya a perder ninguno de estos chavas, si el Padre nos permite seguirnos congregando, y vamos a ver entonces quiénes son esos seres híbridos, a los que les dicen extraterrestres. ¿Quién los creó? ¿Cómo se crean? ¿De dónde sacan el cuerpo? ¿De dónde sacan la piel? ¿Cómo genéticamente está trabajando Satanás en este tiempo? Si Satanás no puede trabajar como en Génesis 6, que los ángeles se llegaban a las hijas de los hombres, ¿cómo está trabajando para este tiempo? Entonces, ahí se lo dejo porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Ezequiel 28, lo que allí se representa, se refiere al príncipe de Lucifer, el ángel caído. Sin embargo, tiene un significado más amplio. No se describe a un ser, sino a un movimiento general,
un movimiento del que seremos testigos. ¿Estamos siendo testigos hasta el día de hoy? Sí, claro. Pero la gente ignora las estrategias de Satanás. Por eso yo le digo, miren, hay gente que desafortunadamente, hay pastores, si usted se da cuenta, pastores cayendo en adulterio, que se supone que era lo máximo de lo máximo es un pastor que ya Dios lo levanta supuestamente para formar un pueblo y para reprender las artimañas de Satanás. Pero démonos cuenta que aún para el final de los tiempos, aún los pastores, líderes religiosos a nivel del mundo están cayendo uno tras otro. ¿Saben por qué? Por no conocer el plano espiritual. Aquí no podemos hacer lo que hace la iglesia Bethesda, que es reprender el demonio todos los días, y todos los días les meten. No, Satanás sale de una vez y para siempre, hermano. Aquí no, en las raíces hebreas, en la restauración como pueblo de Israel, Satanás sale de una vez y para siempre. No todos los días estar haciendo ese tipo de dogmas, saquémoslo fuera, la gente gritando, bueno, eso es una locura. Y Satanás, seco de la risa, de ver un poco de ignorantes, de falta de discernimiento. Por eso la iglesia del siglo XXI es una iglesia inmadura, hermano. La comunidad de Yeshua es una comunidad inmadura a nivel del mundo. Ya deberíamos estar caminando como los apóstoles de Hechos, todos maduros, unánimes, en un mismo rúa, llenos del poder, llenos de la gloria, reprendiendo las artimañas de Satanás y no teniendo las luchas y cayendo en pecado como se está viendo hasta el día de hoy. Un fiel estudio de este capítulo debería inducir a los que están buscando la verdad a que caminen en toda la luz que Yahweh ha dado a su pueblo para que no sean entrapados por los engaños de estos últimos días. Por eso dice en Isaías 15:12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tu tierra, tú que debilitabas. Miren lo que dice: tú que debilitabas a las naciones. Le hago una pregunta: ¿Satanás no tiene debilitadas las naciones? Pero viene otra pregunta: entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua en el madero que todavía la gente no lo entiende? Mire, viene una pregunta sobre otra. Aquí estamos hablando de Isaías antes de la venida del Mesías y antes de haber ido al madero. Pero dice que cuando él fue al madero, expuso públicamente a los principados, potestades y huestes. Y dice que revistió a sus discípulos. Le hago una pregunta: ¿por qué hoy en día no se ve gente como los discípulos? ¿Por qué hay tanta inmadurez todavía? Pregúntele al que está al lado suyo y dígale: ¿usted por qué es tan inmaduro todavía? ¿Usted es inmaduro? ¿Por qué es tan inmaduro? Sí, así se la pongo hoy. ¿Por qué hay tanta inmadurez todavía? ¿Por qué la gente todavía no madura? ¿Por qué en este tiempo no deberíamos estar haciendo lo que se hacía en Hechos de los Apóstoles? Que dice que todos eran llenos del poder de la gloria de Yahweh. Pero no, todavía la gente sigue divagando, sigue preocupada en lo personal, en el hogar, en los hijos, en las finanzas, en esto. Ahora la preocupación es el coronavirus, etcétera, etcétera. Y ahí va el mundo corriendo en esa corriente. Dice que Lucifer es comparado con el rey de Tiro, Lucero, hijo de la mañana. Lucifer fue creado a su imagen y semejanza. Mire que cuando fue creado Lucifer, fue creado en gloria, en imagen y semejanza a Yahweh. En imagen y semejanza a Yahweh. No había ninguna mancha en él, fue creado perfecto y originalmente respetaba la ley y era sujeto a Yeshua. Tres características de Satanás: ser creado, semejante a su creador y obediente a Yeshua. Y Lucifer fue creado con dones naturales y también facultades. ¿Como cuáles? Facultades mentales, facultades del habla, facultades físicas, porque él puede personificar cualquier cosa. Tiene la facultad moral, a la cual él quebrantó. Puede comer como cualquier ser humano. Los ángeles caídos, si ustedes miran cuando dice que descendieron 3 varones y visitaron a Abraham, eso está en Génesis 14, dice que 3 varones bajaron y descendieron, y uno tenía la semejanza, dice que uno tenía como semejanza al Hijo del Altísimo, ese era Yeshua HaMashiach, y venía con otros 2 ángeles, y dice que ellos celebraron Pesas. ¿Se acuerda que Sara preparó un cordero, que fue la primera fiesta de Pesas que se celebró? Dice que comieron cordero. Entonces significa que los ángeles pueden comer, significa que
Hasatán tiene la facultad también de poder hacer lo que hacemos nosotros. Tiene también la facultad de la voluntad. Yahweh concedió los dones naturales o facultades a Lucifer para que Lucifer emplee estos dones, o lo había creado para los dones para la gloria de su creador. Y eso está en Gálatas 5, 22, 23 para que usted lo guarde. Los dones espirituales fueron concebidos a Lucifer con dos propósitos: para que sea un administrador con mansedumbre y devoción a Yahweh, y era para promover la gloria de Yahweh. Para eso fue creado, para que fuera un administrador con mansedumbre y devoción a Yahweh, y dos, para promover la gloria de Yahweh. Por eso él era el encargado de que todas las huestes celestiales, dice que el cielo estaba lleno de la plenitud de millares de millares de millares de ángeles. Le hago una pregunta: cuando se habla millares de millares de millares, es un número incontable, no tiene cifra. Aunque Yahweh había creado a Lucifer noble y hermoso y le había dado un alto honor entre las huestes angelicales, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Satanás elegir hacer el mal y pervertir sus dones. Podría haber permanecido en el favor de Yahweh, amado y honrado por la multitud angélica dentro de su exaltada posición. Podría haber presidido con espíritu generoso y altruista y haber utilizado sus nobles poderes para bendecir a otros y glorificar a su Hacedor. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y a emplear sus poderes para atraer la atención y la alabanza hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles. Miren, aquí hay un punto, dice que gradualmente llevó a los ángeles. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo usted cree que se tomó Satanás? Estamos hablando de ángeles, no estamos hablando de seres caídos como nosotros, que aquí el ser humano es tan caído que desafortunadamente el ser humano es muy vulnerable. Pero aquí estamos hablando de ángeles, y usted dirá en su corazón y en su mente: ¿a un ángel se puede engañar? Sí, se puede engañar. Y se suponía que los ángeles habían sido creados en estatura y en sabiduría. Pero viene una pregunta: entonces, ¿cómo Satanás logró engañar a los ángeles? Si se supone que era lo máximo y todos los ángeles vivían y eran llenos de la gloria. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo se gastó Satanás para engañar la tercera parte de los ángeles en el cielo? Uno diría 5.000 años, 6.000 años. Le hago una pregunta: ¿cuánto se demora Satanás en engañar a un ser humano? Un pensamiento. Exacto, rápido. Pero lo que a mí me preocupa era cómo los engañó a ellos. Pues a los seres humanos es fácil. Los seres humanos es fácil, porque se cuenta que el ser humano por su propia concupiscencia peca. Por la propia concupiscencia. Pero resulta que los ángeles no manejaban la palabra concupiscencia. Ellos no manejan la concupiscencia, porque para manejar concupiscencia usted tiene que estar en un cuerpo mortal. Antes no se puede manejar la palabra concupiscencia. Entonces dice que se tomó años de años, pero sabemos que para Yahweh un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para que vaya usted pensando, oigan, para que usted analice y piense en esta mañana, ¿verdad que es necesario ser lleno del Ruach? Es necesario. Y si usted realmente ha sido lleno del Ruach de Yahweh, no va a ser engañado. Si realmente usted nació de nuevo. Porque si no nació de nuevo, va a pasar lo de muchos. Yo algún día estuve en una iglesia, adoraba y cantaba y hablaba en lenguas, pero ¿de quién? Piensen. Porque el que Yahweh escoge y lo sella, nunca vuelve atrás. Dice que gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su gloria a su servidor o a su creador. Dice que hubo un tiempo cuando Satanás estaba en armonía con Yahweh y se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. Su corazón estaba lleno de amor, gozo al servir a su creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría, él empezó a pensar que su sabiduría no provenía de Yahweh, sino que era inherente a sí mismo, que él era tan digno como Yahweh de recibir honor y poder. Y aquí vamos a mirar un punto también, cuando el creyente va cayendo a la apostasía. Este fue el proceso de la apostasía de Satanás. Y él se cuenta que el proceso de la apostasía de un disque creyente, el disque creyente empieza a pensar, oiga, ¿verdad que lo que yo soy es por mí? Lo que yo tengo es por mí.
Yo creo que Yahweh no ha hecho el trabajo que realmente yo hoy en día soy. Por eso mucha gente, y les voy a poner un ejemplo para no ir tan lejos, dése cuenta cómo terminó Maldonado. ¿Quién sabe quién es Guillermo Maldonado? ¿Cómo terminó él, no? Él terminó hablando y pensando como Satanás. Porque a la final él daba profecías que no venían de Dios, sino profecías de su propio corazón. A la final él decretaba y decía lo que le parecía a su corazón, y a él no le importó lo que venía de Yahweh. Para ver un claro ejemplo de cómo cae una persona que ha sido llena de la gloria de Dios, cómo termina en apostasía. Y mire Satanás cómo terminó también en apostasía. Y miren los grandes líderes aquí en la tierra hasta nuestros días cómo terminaron. Miren el orgullo de Salomón cómo terminó. Dice que él fue lleno de sabiduría, pero a la final terminó apostatando y adorando y levantando ídolos en los lugares altos, al punto que él fue el primer apóstata entre todos los reyes de la tierra. Fue el primer apóstata. Y desafortunadamente, por causa de él y por culpa de él, estamos viendo los resultados hasta nuestros días de la rebeldía del pueblo de Israel. Dicen que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Yahweh. Lucifer comenzó a pensar que no fue el hijo de Yahweh quien le dio esas facultades, sino que las facultades eran inherentes de él. Entonces, en lugar de promover la gloria de Yahweh, comenzó a promover su propia gloria y atraer a sí mismo la atención de los demás seres creados. Ponte a pensar, en el mismo cielo él empezó a manipular con sus palabras a los demás ángeles, a la tercera parte de los ángeles. Pero lo increíble es cómo los empezó a trabajar en grupos. Y yo quiero que usted entienda, dentro de esos ángeles caídos hay arcángeles, serafines y querubines también en gran estatura. No vaya a creer que solo eran ángeles rasos, no. Porque si miramos cuando se habla de guerra espiritual en nuestros tiempos, dice que hay ángeles que Satanás destinó para destruir naciones, principados, potestades y gobernantes de maldad. No estamos hablando de cualquier ángel raso, estamos hablando de ángeles de alta jerarquía. Pero lo más increíble es cómo los puedo engañar a ellos también. Otro punto, porque a mí me gusta que la gente piense cuando yo enseño. Entre toda esa rebelión, ¿usted cree que también nos estuvo escuchando Miguel, Rafael, Gabriel? Y ellos dijeron, nosotros no vamos con eso. Nosotros no le vamos a esa rebelión. Porque dice que él le habló a todos, pero solo alcanzó a engañar la tercera parte. Quiere decir que en ese momento, cuando hubo esa rebelión, o cuando él se preparó para toda esa rebelión, Gabriel, Miguel, Rafael y todos los ángeles de alta jerarquía, todos escucharon lo mismo. Pero ellos algo que entendieron fue guardadores de la ley en el cielo. Algo que en la tierra tenemos que aprender es, tal vez Satanás a todo el mundo le hable de la misma manera, pero de ti y de mí depende escuchar si yo me dejo distraer y me dejo apartar del propósito de Dios. Es lo mismo, ¿sí? Dice que poco a poco comenzó a buscar su propio honor. En otras palabras, Lucifer empieza a desarrollarse. Primer punto, el egoísmo. Miren el primer punto con el que Satanás trabaja cuando una persona empieza a buscar su propia gloria: egoísmo. ¿Cómo piensan las personas egoístas? ¿Usted ha visto un egoísta? ¿O usted es un egoísta? La persona egoísta piensa en sí mismo, no le importa a los demás. Quiere honor, gloria y elogios propios. No le importa lo de los demás para nada. Es un egocentrista. Y así era Satanás, un egocentrista. Entonces la primera artimaña con la que él comenzó arriba en el cielo fue a crear el egoísmo. Y la palabra pues es tremendo, porque en ese momento los ángeles no conocían la maldad. Los ángeles del cielo no conocían maldad. Es más, la palabra egoísmo no existía. Pero pregunta, ¿de dónde salió todo eso entonces de Satanás? ¿Cómo hizo? Por eso él tenía libre albedrío, y él fue creado con un grado superior a los ángeles, a los demás. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él. Era el deber de Lucifer promover la gloria de Yahweh. Sin embargo, empezó a buscar que los ángeles le sirvan a él en lugar de servir a Yahweh. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen en Isaías 14:13 e Ezequiel 18:17: se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Yahweh, junto a los ángeles de Yahweh, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Aquí estamos hablando de codicia y rebelión. Lucifer empezó a albergar el deseo de ser Yahweh. En Lucifer empieza a desarrollarse la codicia. Le hago una pregunta: ¿cómo están los gobernantes del mundo en este momento? Codiciando todo. Todo lo codician, al punto que ustedes están viendo la tierra poco a poco se va degradando, se está deteriorando, se está autodestruyendo, porque cada uno quiere. Primero empieza el egoísmo. Usted mire, usted no más para no ir tan lejos, cada país, Rusia, Estados Unidos, Corea, Norcorea, Surcorea, cada uno construye armamentos bélicos, cada uno mostrando su poder personal, cuando eso no debería ser así. Pero dése cuenta Satanás en cada nación, en cada gobernante, cómo ha trabajado el poder. Primero con el egoísmo, segundo la codicia, porque la codicia trae rebelión también. Démonos cuenta cómo por eso hay un texto donde dice Yeshua: yo me voy, porque viene el príncipe de este mundo, y yo nada tengo que ver con él. Y ese príncipe de este mundo todavía está vigente, y se llama Satanás o adversario. Entonces démonos cuenta que es tremendo, porque surge una pregunta, y eso también lo vamos a ver más adelante. Estos estudios son increíbles, créanme. Si uno se pregunta, bueno, Satanás fue destituido del universo, del reino de los cielos, y al Padre se le ocurre, después de semejante rebelión, mandarlo al planeta Tierra, y para colmo de males le da por crear un ser humano llamado Adán. Pónganse ustedes a pensar cuál era el fin del Eterno si Satanás había sido destituido y estaba viviendo aquí en la tierra. ¿Cuál fue el propósito entonces de Yahweh haber creado un hombre a su imagen y semejanza? ¿Con qué fin lo creó Yahweh? ¿Con qué fin se creó Adán? Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál era el fin de todo esto? Si se suponía que un ser humano enfrentara a Satanás cuando no pudieron allá arriba los ángeles, ¿será que un ser humano como tú y como yo lo iba a poder enfrentar? ¿Qué crees tú? Eso también lo vamos a ver más adelante. Aunque toda su gloria procedía de Yahweh, este poderoso ángel llegó a considerarlo como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe dársele al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Yahweh como supremo en afecto y la lealtad a todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y lealtad de ellos, y codiciando la gloria con el Padre Infinito, había investido a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba a poder que únicamente pertenecía al Mesías. Cuando Lucifer empieza a ensalzarse a sí mismo en lugar de ensalzar a Yahweh, empieza a fomentar la deslealtad en los demás ángeles, para que estos sean desleales a Yahweh y sean más bien leales a él. Entonces en Lucifer empieza a desarrollarse la envidia y los celos. Ya vimos lo primero que era, ¿qué? Egoísmo. Segundo, codicia. Tercero, envidia. Cuarto, celos. Le hago una pregunta: ¿qué es lo que hoy en día los seres humanos los tienes tan envueltos en tantas cosas? La envidia, la codicia, el egoísmo y los celos. Entonces, ¿sí estamos viendo de dónde nace la maldad? Cuando se crea el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén, Yahweh da una serie de muchas instrucciones. Ya había venido Eva, ya fue creada Eva, y le dice a Adán y Eva: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le hago una pregunta: ¿cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Este árbol. No debían comer de ese árbol, porque de cierta manera el día que coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos. ¿Serán abiertos a qué? Al pecado y a la maldad. Por eso dice que cuando comieron del fruto se dieron cuenta que estaban desnudos, y dice que se escondieron. Y les pregunta a Yahweh: ¿por qué se esconden? ¿Sí ven? Porque el pecado conlleva ¿a qué? A tener temor y vergüenza también muchas veces.
Entonces ya estamos mirando 4 puntos: egoísmo, codicia, envidia y celos. ¿Qué es lo que se mueve en este mundo? La gente mata por envidia, la gente codicia, la gente tiene celos, la gente mata por tener. Yo quiero tener lo de los demás, yo quiero robar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Bueno, eso es la locura de la locura. Y démonos cuenta de dónde viene el origen: de Hasatán, el adversario. Alguien me preguntó algún día: venga, Satanás lo creó Yahweh. Y dije: qué pena, él creó a un querubín protector con libre albedrío. Él no creó a Satanás, él creó a un ángel de gran jerarquía con libre albedrío, como nos creó a nosotros también con libre albedrío. De ti y de mí depende el camino que tú quieres escoger. Dice que en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Yahweh. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba la felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su parte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor como fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Yeshua, el amado Hijo de Yahweh, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Era uno con el Padre. Antes que los ángeles fueran creados, Lucifer tuvo envidia de él. ¿Tuvo envidia de quién? De él. Y hagamos otro acto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yeshua fue muchas veces tentado por él? Sí. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de este pináculo y tus ángeles te recibirán. Y él siempre lo cayó con la misma palabra: escrito está, no tentarás al Adonai tu Elohim. Entonces dése cuenta que este tropel no terminó arriba, terminó aquí en la tierra. ¿Y el final de todo esto dónde va a terminar? En la tierra. En la tierra. Y para eso tenemos que prepararnos tú y yo. Amén. Por eso todos los días cuando ustedes levantan es una guerra constante, hermano. Porque el príncipe de la maldad, de la potestad del aire, él no descansa, y ellos son muy organizados. Los desorganizados somos nosotros los religiosos, hermano. ¿Y sabe por qué somos desorganizados? Porque cada uno es egoísta, codicioso, ¿qué más? Envidioso y lleno de celos. ¿Será que unas personas con esas características pueden ser unidas como pueblo? Es más, les voy a decir algo. El trabajo de Yahweh cuando vino Yeshua fue reunir las ovejas dispersas del pueblo de Israel en todas las naciones. No fomentar una doctrina como cristianismo, catolicismo, mormones, testigos, adventistas. 4.000 o 5.000 religiones que hay en el mundo. Dese cuenta Satanás qué tan astuto fue, que separó todo el pensamiento de los hombres hasta el día de hoy. Y el propósito de Yeshua antes de retornar por segunda vez, según nos enseña el libro de Apocalipsis, es que retornemos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y somos Efraín, que estamos esparcidos en todas las naciones. Para usted poderlo entender, tiene que leer Oseas capítulo 1 hasta el 14. Porque mucha gente le dice: venga, ¿ustedes saben qué dice el libro de Oseas? No sé ni me interesa. Porque ¿saben cuál es la característica de Efraín? Que es un asno salvaje, es rebelde. Por eso no quiere escuchar la verdad de Yahweh. Dice que en Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Yahshua. En Lucifer empieza a desarrollarse el odio. Mire cada punto del proceso. Empezó a desarrollarse el odio. En la Biblia, ¿quién fue el primero que odió? Después de Lucifer, ¿quién fue el primero que odió? Caín. Dice que Caín mató a Abel por envidia, por egoísmo, por celos. Y dése cuenta el primer ser humano cómo cayó. Por eso dicen que cuando Caín fue creado, algunos comentaristas dicen, y malos intérpretes, dicen que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva. Eso se dice. Por eso dicen que era el hijo del adversario, era el hijo de Satán. Entonces se especula mucho que Satanás, que en ese tiempo Satanás se personificaba como especie de un dragón o serpiente, algo así como parecido a esto, porque es que a mí me gusta mostrarle a usted con imágenes. Era algo muy parecido
a lo que hoy en día, esto es lo que le llaman hoy en día reptilianos, o demonios, o extraterrestres. Entonces en el huerto de Edén, la fisonomía de esta serpiente era así, como una persona. Dice que él caminaba y tenía manos, y cuando fue maldecido, empezó a arrastrarse en la tierra. Pero antes de esa maldición, él era así, utilizó un cuerpo así. Entonces algunos dicen que esa criatura tuvo relaciones sexuales con Eva y de ahí nació el hijo de la serpiente. Pero no es así. La palabra dice que Satanás preñó a Eva con la maldad, con la palabra, con Dabar. Le hago una pregunta: hoy en día Satanás ¿cómo preña a la gente? Pues con la palabra. Entonces en el huerto de Edén preñó a Eva con la palabra maldiciente en contra de la ley de Yahweh. De todo fruto puedes comer, menos del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que comerás, la palabra en el hebreo de comer comerás, porque la palabra comer comerás significa dos muertes. En el ser humano hay dos muertes, la física y la espiritual. Por eso se dice comer comerás, porque el día que de cierta manera comer comerás, morirás. Entonces dice que cuando ellos comieron de ese fruto, espiritualmente murieron y quedaron expuestos a la naturaleza del ser humano caída. En ese momento, cuando ellos comieron de ese fruto del bien y del mal, fueron desterrados del huerto del Edén y empezaron a vivir la ley de la termodinámica. ¿Qué significa la ley de la termodinámica? La ley de la termodinámica es la ley del desgaste, porque mientras ellos estuvieron en el huerto del Edén eran eternos. Después de haber sacado del huerto del Edén, empezaron la ley de la termodinámica, o sea, la ley como tú y como yo, la ley del desgaste. Por lo mucho 70, 80 años y después. Dice que Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Yeshua. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía con gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Miren el trabajo tan estratégico que él empezó a hacer en ellos, uno a uno. Y dése cuenta que Satanás, cuando se mete en una comunidad, cuando se metió en el pueblo de Israel, en las 12 tribus, empezó a traer todo este tipo de cosas. Por eso era necesario, cuando Yahweh, antes de dar la tabla de los mandamientos en el Har Sinai, dice que cada tribu se estableció en un lugar específico alrededor del santuario, al norte, al sur, al oriente y al occidente, 3 tribus en cada sector. Pero antes de ellos se establecieron los levitas y se establecía el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces la tarea del sumo sacerdote era llevar al pueblo en armonía, llevar al pueblo en un amor mutuo y en una unión mutua como pueblo, porque Yahweh constantemente, cuando él entraba al lugar santísimo, lo dirigía para darle instrucciones para que el pueblo no cayera en este tipo de pecado. Esa era la tarea del Cohen Gadol: entrar constantemente al lugar santísimo, buscar dirección de Yahweh, estar ministrando con los levitas al pueblo para que el pueblo no cayera en esto. Pero, oh sorpresa, si nos damos cuenta, lo que más conllevó al pueblo de Israel fueron odios, envidias, celos, divisiones y guerras. Dese cuenta que aún ni el Cohen Gadol podía hacer eso. Por eso era necesario que viniera el sumo, según el orden de Melquisedec, Yeshua, para poder reprender las obras infructuosas del diablo. Por eso en Hechos 2, cuando dice y recibiréis poder, yo quiero enseñarles esto hoy porque es que en el cristianismo se hablan unas locuras. En el cristianismo se recibía poder para brincar, para revolcarse, para hacer estupideces. La palabra aquí recibir poder es para poder resistir todos estos embates que hablamos ahorita, para no tener odio, para no tener envidia, para no tener celos, para no haber división, para poderme sostener, para poder glorificar a Dios, para yo amar a mi prójimo como a sí mismo, para no fornicar, para no adulterar, para no codiciar, para no desear a la mujer del prójimo. Para eso se recibe el poder, para nada más. Y no como en el cristianismo, que no reciba el poder y salte y todos los hermanos. No, hermano. Y hablando en lenguas, pero lenguas de chisme las hermanitas, hermano. Entonces, eso es una mala interpretación y una mala escuela.
Por eso el cristianismo es un cuento, porque yo fui pastor durante 8 años, llevamos 14 años, pero durante 8 años yo formaba con esa teología. Y gloria al Eterno que se nos reveló, ¿verdad? O si no, seguiría un circo completo esta mañana. Dice que Yeshua formaba parte del consejo especial de Yahweh para codiciar sus planes, mientras Lucifer lo desconocía, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Yahweh. En cambio, Yeshua era conocido como soberano del cielo con poder y autoridad igual a los de Yahweh. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su creador. Aspiraba a llegar a la altura de Yahweh mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del creador. Ojo con este punto. Lucifer conoció muchas cosas del creador. Y los persistentes rayos de la gloria de Yahweh que rodeaban al Eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó que como los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad, ¿no eran sus vestiduras brillantes y hermosas? Porque habían que honrar entonces a Yahshua más que a él. En Lucifer empezó a desarrollarse entonces también el descontento. ¿Cómo hoy en día es la gente? Descontenta. Hoy en día la gente vive tan descontenta. No, es que yo la verdad no me siento feliz con lo que el Padre ha hecho en mi vida. Entonces, ¿qué quiere? Dese cuenta, primero, partamos cómo comienza todo. Primero fue, ¿cuánto están pilas? Codicia. Segunda, egoísmo. ¿Qué más? Y al final de todo eso empieza un descontento, como que la verdad yo no me siento feliz con nada. Dese cuenta que hay gente que está en una comunidad y viven amargados, hermano. No, es que estoy amargado, estoy aburrido. Venga, usted va a una comunidad así. Preocupante, ¿cierto? ¿Cómo se levantó hoy? Amargado, descontento. Hay gente que dice, aún sin ánimos de vivir. Es la verdad. Pero sabe que todo eso sucede por no conocer las maquinaciones de Satanás. Por eso Yeshua decía, y hay un texto muy hermoso, cuando dice que cuando Yeshua se transfiguró, él subió con 2 de sus discípulos, Jacobo y Juan. Jacobo, Juan y Pedro. Y dice que velaran, les dijo a los discípulos, velen una hora. Y dice que cuando él descendió, ¿cómo los encontró? ¿Cómo hoy en día está el pueblo de Dios? Por eso cuando una persona está dormida espiritualmente, el enemigo lo coge y lo embate con todo esto. Por eso es el descontento, por eso la inconformidad, por eso las luchas personales, por eso la gente vuelve atrás, por eso el pecado, por eso la gente se aparta, por eso el adulterio, por eso las separaciones, por eso tanto pecado entre el mismo cuerpo del Mesías. ¿Por qué? Porque la gente todavía anda dormida, anda en tinieblas. Por eso dice que cuando venga Yeshua, vendrá como ladrón en la noche. Y la palabra ladrón en la noche significa alguien que no ve nada. No es en la noche, es alguien que no ve nada. Que no le coja a usted, hermano. Dice que salió a la presencia descontento y lleno de envidia contra el Mesías, congregó a las huestes angelicales disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que él era el mismo. En él comienza la envidia. No es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna las facultades. Y empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba. Se rebeló contra el gobierno de Yahweh, envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así arruinó a ellos y a toda la familia humana. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva, y los arruinó. Miren, les voy a dar una primicia. Les voy a decir por qué fue creado Adán. Ya esto yo lo enseñé, pero era necesario que todos lo supiéramos. Dice que cuando Adán fue creado en imagen y semejanza, se creó con el fin. Acuérdense que ya estaba Satanás aquí en la tierra, con todos sus ángeles y sus demonios destituidos. Si Adán se hubiera mantenido y hubiera guardado la ley que se le había encomendado, él mismo se hubiera encargado de destruir a Satanás con la obediencia. La tarea de Adán era destruir con obediencia a Satanás.
¿Lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. Por eso hay algo que tenemos que aprender. Una persona, cuando anda en pecado y tiene todas estas características que he pronunciado hoy, se le considera como el primer Adán. Dese cuenta, el primer Adán tenía las características con él. Descontento. Porque si hubiera habido en ellos obediencia, no hubieran comido el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, sino simplemente hubieran dicho que el Señor te reprenda también. ¿Sí? Como el arcángel Miguel dijo a Satanás, dice que no profirió maldición ninguna, sino dijo que el Señor te reprenda, no más. Cosa que no hizo Eva, porque Eva fue la primera que cayó y cogió a su esposo por el lado sentimental y sexual, lo manipuló y lo llevó a desobedecer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Lo logran entender? Entonces la tarea de nosotros, como el postrer Adán en Yeshua, porque ya Yeshua habita en nosotros, la tarea de nosotros es reprender todas las obras infructuosas de Satanás. Esa es nuestra tarea, no es más. ¿Por qué no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba? Se rebeló contra el gobierno de Yahweh, envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, así arruinó a ellos y a toda la familia humana. Y démonos cuenta que cuando entró el pecado al mundo, entró también con el pecado en la muerte. Por eso, en la muerte de Abel, porque dice que su hermano se llenó de tanta envidia, porque dicen que lo que Abel hacía era agradable para el Eterno. Pero, y analicemos que antes de que Caín matara a Abel, Yahweh le habló y le dijo: ten cuidado, porque a la puerta de tu corazón está la maldad, el odio, el egoísmo, los celos. Pero aún así, Yahweh, habiéndole advertido, no le importó. Dicen que el hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas nuevas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y presentar falsamente lo excelente. Con frecuencia, los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco a poco, ¿qué se puede esperar del envidioso? ¿Usted ha visto cómo opera el envidioso? Mire, el envidioso lo que trae es división. El envidioso crea rencillas, cizaña. El envidioso por nada está contento. El envidioso codicia a los demás. Y se cuenta que por envidia se mata. Puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior, el orgullo no permitiría ninguna concesión si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa. Se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enanejando amigos, levantando odio, rebelión contra Yahweh y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia, él mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. Y vamos a empezar a mirar el comienzo de la rebelión. Dice: como Lucifer, a causa de su envidia y odio a Yeshua, empezó a desarrollar el descontento, empezó así su tarea de generar el descontento y el odio entre los demás ángeles. ¿Saben que yo analizaba eso? Tremenda rebelión porque estamos hablando la tercera parte del número incontable de millares y millares de ángeles, y sembrar un descontento en millares de ángeles no es fácil. Pero lo tremendo es haber traído eso aquí a la tierra y ver que constantemente usted prende las noticias: asesinatos, homicidios, violaciones, de todo. O sea, usted prende las noticias y la cabeza se le pone así como un boom. Y uno dice: increíble el poder de este personaje. ¿Hasta dónde? El trabajo de él sigue todavía moviéndose. Y lo tremendo también, saber el amor de Dios para con nosotros, de no destruir la tierra todavía, de todavía estar la misericordia. Alguien me preguntaba, ¿el Padre sabía todo esto que iba a suceder? Claro, Él lo sabía todo, porque los ateístas son especialistas en poner palabras que no son, dando a entender que Yahweh todo como que esto fue algo imprevisto. Los ateístas son especiales en traer eso, por eso
Por eso el ateísmo conlleva que la gente dude de la gloria del Padre. Así piensan los ateos. Los ateos dicen que todo lo que se da es por obra y gracia del sistema, por el Big Bang, y etc. Démonos cuenta que tenemos que cuidar nuestro corazón de todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Y como dijo el apóstol Pablo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Esto es una lucha, hermano. Esto usted todavía está, es más, los jóvenes, yo siempre les digo, a ellos les va a tocar guerrear más duro que a nosotros. Y este mensaje ellos lo deben llevar en su mente y en su corazón. Porque dense cuenta que Satanás, una de las partes del descontento y de todo lo que he venido yo pronunciando, él sabía que para crear eso, la misma tecnología iba a arrollar al ser humano. Dense cuenta el ser humano cómo está atado por la tecnología. Ustedes salgan a la calle, súbase un Transmilenio, todo el mundo como zombies, como momias. ¿Sí? Y la gente aún así vive descontenta. Aún con todo lo que se ha creado, y el ser humano todavía sigue ¿qué? El ser humano usted nunca lo va a tener contento con nada. Si come bien, si no come tan bien. Si estrena bien, si no estrena tan bien. Si tiene casa bien, si no tiene casa tan bien. Si viaja bien, si no viaja tan bien. Por todo viven vacíos, hermano. Con su propio cuerpo. Vaya usted, entreviste al hombre más rico del mundo. Vive aburrido, hermano. Porque él dice, yo ya hice de todo y estoy descontento. Por eso la palabra de Dios dice que aprendamos a estar contentos con lo poco que tenemos. Con lo poco o lo mucho que usted tenga, viva contento. Porque una de las características de alguien que aborrece o que menosprecia los asuntos de Dios es cuando no agradece lo poco o lo mucho que Dios le da. Esa es una de las tareas de Satanás, crear descontento. Dice que salió a la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra el Mesías. ¿Acaso no se le había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debía tributar honor y servir? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos. Miren lo que él dice. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión a sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante el Mesías ni ante Yahweh, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Dese cuenta que él no se sentía para nada contento, insatisfecho de todas las maneras. Pero lo tremendo es que eso que pasó arriba está pasando tal cual aquí en la tierra. Vemos rebeliones, sublevaciones, los gobiernos, las guerras, un país le muestra los dientes al otro con armamento, todo eso, anarquía política, religiosa. Pero el punto es, si usted mira, cada país sube sus videos con sus bombas nucleares, sus submarinos nucleares, no que en el mar, que en el Golfo, que no hay que, creando miedos unos con otros y todo eso, y todo el mundo, ay, ¿cuándo se va a aprender esto? No, sí, el mundo está así. ¿Cuándo se va a aprender eso? ¿Cuándo van a disparar una bomba? Hombre, nada se mueve, ni aún una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Yahweh. Entonces dése cuenta que Satanás, ¿cómo tiene el mundo? Lleno de miedo, descontento, temor, envidia, odio, celos. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Yahweh. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora, y después que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros y las presentó ante la corte más excelsa de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Yahweh. Lucifer sembró las semillas de duda, otro punto, e incredulidad. ¿Lo anterior a estos dos cuál era? Odio, celos, envidia, codicia. Exacto. Miren el paso a la apostasía: duda e incredulidad después de haber visto toda la gloria del Padre. ¿Cómo termina una persona apartada de Dios cuando realmente no permitió que Dios hiciera el trabajo completo? Duda y incredulidad. Porque usted vaya a entrevistar a los apartados. Usted entrevista a un apartado y verá lo que le va a decir. Yo estuve en una iglesia, ¿cierto? ¿Cómo dicen? Yo estuve en una iglesia. Yo pertenecía al grupo de alabanza. Yo cantaba. Yo era mujer. Yo era diácono. Yo esto, yo lo otro. Dios me usó. Venga, y entonces, ¿qué pasó? Todas las anteriores, pero súmele duda y incredulidad.
En los otros ángeles para incitar así la enemistad contra Yahweh. La duda y incredulidad nos lleva a tener una enemistad contra Yahweh, porque a la persona ya no le entra el mensaje por ningún lado, hermano. Una persona que termina en apostasía como terminó Satanás, duda e incredulidad, ya no hay que... Vea, hermano, ya una persona apartada del mensaje no le entra. Una persona que apostata de Dios, ya el mensaje no le entra por ningún lado. Por eso cuídese, dígale al que está al lado suyo, cuidémonos, cuídese. Porque la palabra ya me dice, mira que el que crea estar firme, no caiga. Luego, cuando estas semillas que él mismo plantó en los demás empezaron a brotar, Lucifer las presentó como los pensamientos y las ideas y las quejas de los otros ángeles contra el gobierno de Yahweh, en lugar de dar la cara y presentarla como ideas originalmente suyas. Él se hizo detrás y mandó a todos sus ángeles a que le hicieran allá rebelión, pero él estaba detrás de todo esto. Y démonos cuenta que Satanás, ¿cómo trabaja con los creyentes? Igualitico. Dese cuenta, coge a la persona como payasa, la pone a hablar, pero él está detrás. Él está detrás, él nunca va a decir, soy yo Satanás. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer, él va a decir, soy yo el que no. Él manda, por eso dese cuenta que cuando alguien cae en rebelión, y en rebeldía, el que es espiritual dice, detrás de todo esto está Satanás. Sí. Detrás de todo esto ya sé quién está, igual que esto. Él se hizo detrás y mandó a todos sus esclavos. Ay, háganle rebelión, pero yo no voy delante, porque él sabía lo que le figuraba. Entonces, así hoy en día pasa con la rebelión y la apostasía. Démonos cuenta en la Biblia, si hablamos en la Biblia, hay muchos apostatas. Por ejemplo, Sanón. ¿Se acuerdan Sanón con su padre David? Dice que él creó una rebelión al punto de que él le dijo al pueblo, venga, ¿a ustedes no les parece mejor tener un rey como yo? Un rey joven que lo sabe gobernar. Es más, yo les voy a quitar a ustedes tributos e impuestos, pero escójame a mí, el mismo hijo del rey David. Y dice que creó una sublevación contra su padre. ¿Y cómo terminó Absalón? Muerto. Entonces démonos cuenta que no se le agarran hoy en día cuando un grupo de religiosos se van en contra de los pastores. Empiezan a hacer los corredillos. Oiga, venga, usted no se da cuenta que cómo predica él. Usted no se da cuenta cómo habla él, usted esto, usted lo otro, aquí. Y los que son bien carnales, ¿qué hacen? No, sí. Pero el que forma todo esto, dice, vayan ustedes y díganle, ¿y usted por qué no va? Miren, yo les voy a enseñar algo. Aquí hubo una sublevación en el 2012. Me nace decírselos. En el 2012, quisieron hacerme una rebelión. Se reunieron varios personajes de líderes de la iglesia. Entonces dijeron que el descontento, ¿sí ven? Descontento, envidia, celo, está. Se reunieron un grupo como de 5 o 6 líderes de la iglesia, pero entre esos había un cabecilla. Él los cogió a todos, y Yahweh, 8 días antes de esa rebelión, venía yo trotando, porque yo salgo a hacer deporte. Mi vida antes de conocer del Padre, yo fui deportista de alto rendimiento. Entonces yo venía trotando y el Padre me dijo, me cansé de él. Yo, ¿padre de quién? ¿De mí? Dijo, no, de fulanito. Y yo, ¿qué va a pasar? Me dijo, así tal cual como les estoy hablando, así tal cual, Padre. Me dijo, él va a hacer una rebelión contra ti, pero yo lo confundiré y yo haré esto en él y le vas a decir estas palabras. Tal cual me venía dando dirección y tal cual yo venía escuchando. A los 8 días hubo la reunión, exactamente. Llegaron los 6 personajes. Pero entre esos, ellos no contaban que había uno que era aliado mío, que yo ni sabía. Él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer contra el pastor? Listo, anotemos en el cuaderno. Sí, vamos a hacer esto. Anotemos todo esto. Listo, llegaron ese día la rebelión, se hizo la reunión, y lo primero que hizo uno de los líderes fue, pastor, antes de que comience esta reunión, yo juro lealtad, yo y mi familia. Se hizo a un lado. Entonces el tipo se vio solo, porque él los había mandado ellos adelante, ¿sí ven? Y los miró así como que, ¿qué pasó? Entonces el que supuestamente manipuló todo con el cual dijo, venga señor fulano, ¿qué fue lo que usted dijo? Ahora síganlo al pastor. Empezó y empezó el señor a hacerlo Entonces después de eso el señor dijo, dile tal cual todo lo que yo te mostré que iba a hacer con él. Al año él adulteró a la esposa y el padre me puso a hablar de ese día. El final de ustedes se van a ir. Él supuestamente se fueron para una iglesia, pero Dios me habló y me dijo, dile que él la va a adulterar y él la va a abandonar.
Yo le dije, él te va a abandonar y él te va a adulterar, porque sobre él está el espíritu de Absalón, el espíritu de María, de Nabal y Abiú, un fuego extraño. Y ellos me abrían los ojos, pero no entendían lo que el padre había puesto a hablar. Al año, exactamente, él la abandonó a ella y terminó en el mundo y está pero vuelto nada por una rebelión. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de los ministros que pone Dios en un lugar, si son puestos por Dios, no puestos por sí mismos, porque si son puestos por sí mismos ni les tenga miedo, como dice Deuteronomio, no les tenga miedo, para que vayan aprendiendo todo lo que sucede con la lengua, la shonara, la lengua malvada. Dice que Satanás se quedó en los supuestos defectos en el manejo de los asuntos celestiales y buscó llenar la mente de los ángeles con su insatisfacción. Debido a que no tenía la supremacía, sembró semillas de duda e incredulidad a causa de que no podía ser como Yahweh. Se esforzó en instar en la mente de los ángeles su propia envidia y descontento. Así fueron sembradas las semillas de la enemistad, para después ser presentado como proveniente de los ángeles y no de él mismo. De esta manera el engañador podía mostrar que los demás ángeles pensaban como él. ¿Sí? Así que el siguiente paso en la rebelión de Lucifer fue de ir en contra de Yeshua, ir en contra de la ley de Yahweh. Frente a todo esto, Yahweh, Padre, va a tomar una decisión. Dice que abandonó su lugar en la inmediata presencia del Padre. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Yahweh. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes de Yahweh. Ojo con este punto. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando Dios legisló la Torá, los mandamientos, las 10 palabras en el Har Sinai, estas mismas leyes se instauraron en el cielo. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Por qué? No, usted me dijo sí, ahora me va a contestar ¿por qué? No, sí, yo he aprendido algo. Si usted dijo sí, dígamelo ¿por qué? ¿Por qué la misma ley que recibimos aquí en la tierra, con esa misma ley se legisló en el cielo? ¿Por qué? Por eso la Torá rige el mundo. ¿Por qué? El que dijo sí. Porque lo que piensen para es ya fue. Exacto. Y lo que, pues, es que no me acuerdo del versículo. La Torá dice en El que es Eclesiastés, ya, lo que fue ya es. lo que Ya está pasó. pasando ya ha pasado. Eclesiastés 1.9 dice lo que fue será, no hay nada nuevo en el cielo. No, siempre. Eclesiastés 1.9. Bueno, en el cielo el que se encargaba de legislar las leyes era Lucifer. Él estaba a la diestra, a la izquierda, a la derecha estaba Yeshua y Yahweh. Él era el encargado de que se rigiera toda la ley en el cielo. Primera ley, amarás a Yahweh sobre todas las cosas. ¿Cuál era la ley de los ángeles? Amar a Yahweh sobre todas las cosas. No levantarás falso testimonio ni mentiras. ¿Qué hizo Yahweh? ¿Qué hizo Lucifer? Levantó falsos testimonios y mentiras. No fornicarás, fornicó. No adulterarás, adulteró la palabra. ¿Qué más? ¿Sí ven? Entonces démonos cuenta que él empezó a quebrantar todas las leyes de Yahweh allá arriba. De ser servidor pasó a transgresor. Pero qué casualidad que aquí en la tierra estamos viendo lo mismo. Usted dígale a un pastor cristiano, las leyes siguen vigentes. ¡Ay! Eso, mire, usted háblele a un pastor de leyes y se ponen como un tití. Porque una de las tareas de Satanás es que aborrezcan las leyes de Dios. Cuando en Mateo 5:17 dijo Yeshua, yo no vine a abolir la ley, sino a completarla. El que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre y yo lo amaremos a él. ¿Sí ven? Pero el cristianismo dice que no hay leyes. Entonces yo le hago una pregunta al pastor cristiano. Pastor cristiano, si usted dice que ya las leyes y todo quedó abolido y que el Antiguo Testamento ya pasó, ¿por qué utiliza Malaquías para pedir los diezmos? ¿Por qué lo hace? Pastor, ¿no dice usted que la ley quedó abolida? Entonces, ¿por qué pide diezmos? ¿sí ve? ¿Sí ven que se contradice? Es una contradicción de muchas cosas. Y dijo el apóstol Pablo que por la ley él reconoció su pecado que había en sus miembros. Dice que por la ley. Pero más adelante, por la ley, habla en Romanos 7, pero en Romanos 8 habla, gracias doy al Rúa de Yahweh, que me otorgó su poder.
porque me hizo libre de la esclavitud de la ley que había en mis miembros. Si ustedes y yo nos damos cuenta, nosotros fuimos de la ley, de la esclavitud de nuestros miembros. ¿Por qué? Porque en el mundo se fornica, se adultera, se es infiel, se codicia, envidia, chismes, todo lo anterior a lo que hemos hablado, y viene Yeshua y el Rúa y nos aparta de todo eso. Entonces, ¿cómo van a decir que la ley quedó abolida? Por Dios. ¿Sí? Pero ellos siguen persistiendo como Efraín, asno, salvaje y rebelde. Usted habla a un pastor cristiano de que somos pueblo de Israel y él dice, no, nosotros somos gentiles. ¿A usted le dijeron alguna vez eso? Y resulta que la gentil significa goy, alguien fuera del pacto de Yahweh. Uy, pero ellos dicen que son gentiles, pues dejémoslos que sigan siendo gentiles. Convertidos. ¿No es hermosas las escrituras? Sí, es Hermosas cuando, ¿verdad?, lo vemos en el contexto como es. Dice que comenzó insinuando acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones. Él les dijo, ustedes no necesitan leyes de aquí del Padre. Es más, ¿a ustedes no les parece que Yahweh nos tiene como atados en solo leyes? Y si ustedes dejan que yo gobierne su vida, yo los voy a hacer libres de todas esas leyes. Por eso cuando ellos estuvieron aquí en la tierra, este punto es bien importante, en Génesis 6, eso lo vamos a ver yo creo que por ahí en 15, 20 días, en Génesis 6 dice que muchos de los ángeles abandonaron su propia naturaleza para llegarse a las hijas de los hombres. Ellos sabían que por ley no debían hacer eso, no lo debían hacer por ley de Yahweh, pero hay uno que se llamaba Sensayá, eso también lo vamos a ver más adelante, que esa era la mano derecha de Lucifer. Sensayá era el encargado de manipular lo que era el área sexual en los ángeles. Les dijo a los ángeles, hizo una reunión y les dijo, venga, ustedes no desean estar con esas mujeres hermosas, las descendientes de Caín, eso está en Génesis capítulo 5, dice todos los descendientes de Caín, que eran las hijas de los hombres, dice que esos ángeles empezaron a tener relaciones con ellas, y de esa relación empezaron a llegar ¿los qué? Los mutantes, los nefilim. Entonces dése cuenta que ellos abandonaron la propia ley de su cuerpo para tener relaciones sexuales. Entonces dése cuenta dónde se trabajó eso. Desde el mismo cielo ya se venía trabajando, pero aquí en la tierra Satanás siguió trabajando aún con los ángeles que habían guardado el huerto del Edén. Muchos de los ángeles que fueron puestos para guardar el huerto, aún muchos de ellos también se rebelaron. Y esos fueron los que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Tremendo o no? Dice, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Yahweh. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Yahweh. La exaltación del Hijo de Yahweh como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien según se alegaba que tenía el derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para todas las huestes celestiales, pues su objetivo era asegurar la libertad de todos. Según eso, él era el libertador por la esclavitud que Yahweh le había puesto a ellos en el cielo. Según era el libertador, o él se presentaba como libertador. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice la escritura que Satanás se vestirá como ángel de luz. Imagínate. Y en el final de los tiempos, cuando se construya el tercer templo, que eso tiene que pasar esa profecía para que se siente el anticristo y la bestia, dice que él traerá una libertad, dice que él dará la paz y seguridad, pero démonos cuenta que eso lo que va a traer es guerras, y eso tendrá que suceder antes de la segunda venida de Yeshua. Pero entonces él dice que les asegura libertad a todos. Pero ahora, aún la libertad que había gozado hasta ese entonces concluía pues que se le había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños por medio de las astucias de Lucifer, cundían rápidamente por los atrios celestiales. Y vamos a mirar el momento decisivo. Con gran misericordia, según su divino carácter, Yahweh soportó por mucho tiempo a Lucifer, lo soportó, como nos soportó a nosotros, a ti y a mí hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yahweh no destruyó inmediatamente a Satanás? Por misericordia. Grande en misericordia, lento para la ira
y grande en misericordia. ¿Se cuenta que la primera misericordia donde la tuvo? En el cielo. ¿La tuvo con quién? Con Satanás y sus ángeles. La misericordia empezó a operar de ahí. Pero dése cuenta que esa misericordia tuvo un plazo y un tiempo. No lo destruyó inmediatamente, lo mandó a prisiones a la tierra. Y qué casualidad que en esas prisiones también estamos nosotros. Pero nosotros no estamos en esclavitud, estamos en libertad, esperando aquel día glorioso, ¿cierto? Dice que con gran misericordia, según su divino carácter, Yahweh soportó por mucho tiempo a Lucifer. Después de que Lucifer tuviera la oportunidad de sembrar las semillas del mal, que se desarrollarían primeramente en él y en los demás ángeles, Yahweh le va a mostrar su error y sus faltas para darle su oportunidad a Lucifer, a que se arrepintiera y cambie. Entonces que Lucifer va a tener la oportunidad de pararse ante todas las huestes celestiales y confesar su error ante todos, pero su decisión final fue otra. O sea, Yahweh estaba esperando que pasara hacia el frente, como se encargó de esa rebelión, pasar al frente a pedir perdón. Y démonos cuenta que este punto es bien importante, porque en el libro de Levíticos nos enseña algo, que cuando la persona se arrepiente, dice que se preparaba un corderito, un cordero, y se ponía las manos sobre ese cordero, y se reconocía el pecado públicamente. Luego ese cordero se mandaba al desierto, y eso representaba que el pecado iba a irse, pero cosa que él no hizo. Él no lo hizo, él siguió persistiendo. Por eso en el Salmo 145, 17, para que lo apunten, dice que Lucifer quedó convencido que se hallaba en el error, vio que justo es Yahweh en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo, pero no lo hizo, según el Salmo 145, 17. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos de los ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Yahweh. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Yahweh reconociendo la sabiduría del Creador y confortándose con ocupar el lugar que se le asignó con el gran plan de Yahweh, habría sido restablecido a su puesto. Pero cosa que él, ¿qué? No hizo. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía y colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Orgullo. ¿Qué pasa cuando alguien se aparta? Orgullo. Venga, pero ¿por qué no vuelve a la comunidad? ¿Qué empieza a decir? Aquí estableció una rebelión completa. Puso al Padre Eterno porque no, que él era injusto, porque él ponía leyes, etcétera, que los esclavizaba. Bueno, lo que hemos leído. Pero al final de una persona apartada, ¿cuál es? El orgullo. Cuando le dicen, venga, ¿por qué no vuelve otra vez? ¿Por qué no vuelve? Mire, no vuelvan de los pastores, vuelvan a la comunidad para que siga siendo pastoreado por Yahweh. ¿Pero qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No, ustedes no han aprendido qué es un apartado? Pues yo les voy a enseñar qué es un apartado. Se excusa a sí mismo, no, yo no voy, porque esto, porque allá me miran mal, porque me van a acusar, porque me van a juzgar, porque me van a señalar, porque tal, porque esto, porque lo otro, Pero él se cuenta que el pecado, de las mismas palabras y lo mismo que hay en el corazón, la persona habla. Por eso el orgulloso es difícil que vuelva, hermano, porque dicen, deje su orgullo, ay, no voy por allá, bueno, listo, no vuelva. Pues ¿cuál es el final? La destrucción del alma, hermano. El final de todo esto es la destrucción del alma, no hay otro camino. Entonces démonos cuenta cómo trabaja el enemigo en el camino y en el proceso para que alguien caiga en apostasía. Pero eso es un trabajo lento. Pues vamos a decir los puntos. El primero es, primero empieza a trabajar cuando uno ve a la persona que empieza a pensar como egoísta. Segundo, ¿cómo empieza a pensar? Codicia. Oiga, pero si no hablaba así y ahora está hablando extraño. Tercero, empieza con cierta envidia hacia los demás. Cuarto, celos. Empieza con ciertos celos hacia muchas cosas y es muy sutil. Quinto, odio. Empieza con un odio muy disimulado y empieza a cambiarle la mirada. Sexto, empieza como un descontento. Oiga, verdad, hay cosas que no me gustan de la comunidad, hay cosas que no me gustan de lo que ellos hablan, hay cosas que esto, hay cosas que aquí, hay cosas que allá. Séptimo, empieza a ser incrédulo. Es que yo ya no sé ni qué creer. ¿Será que Dios sí está con ellos o no? Octavo, empieza el orgullo.
¿Sí ve cómo retrocede el alma? Lentamente. Por eso Satanás trabajó allá arriba en el cielo, lentamente. Y les ponía un ejemplo. ¿Cuánto se toma Satanás para que una persona vuelva atrás? Una mente débil, ¿cuánto se demora? Una mente débil no se demora nada, pero alguien que persiste y pelea, se puede tomar 1, 2 o 3 añitos. Hasta que vuelva atrás y a la final pues termina la apostasía. Y volver a... Miren, yo les digo algo. Y no es que hable como ave de mal agüero, pero yo les digo la verdad. Es difícil que el que vuelva atrás al camino del rey. Es muy difícil porque en Hebreos habla que aquel que peca deliberadamente habiéndome conocido, mejor fuese que no me hubiera conocido, porque horrendas cosas caen en manos de un Elohim vivo. Entonces dense cuenta, por eso digan al que está al lado suyo, cuídense de todas las anteriores. Miren, yo llevo 14 años en esto. Y en los 14 años, Frank, que es la primera almita que llegó hace 14 años, cada año se les dice a la gente, cada año se les dice, mire el que está al lado suyo, tal vez el año siguiente no esto, tal vez su esposa, su esposo no vaya a estar y usted no vaya a correr detrás de él, tal vez sus hijos no vuelvan y usted corra detrás de sus hijos, y así, y algunos dicen, no, eso no es conmigo, y así ha pasado, hermano. Mire que no caiga. Leer escrituras cualquiera lee, ¿sí o no? La iglesia está llena de inteligentes, pero sabios. Inteligentes todo el mundo. Cualquiera puede pasar a dar este mensaje. Pero sostenerse en la verdad hasta el último día es duro. Muchos los llamados. Sí, es que ustedes saben algo. Que lo saben todo. Final, bueno, había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre su paso, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente. El tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a la autoridad que se había estado presentando como injusta. Cuando Lucifer estuvo frente a una decisión final, obediencia o rebelión a Yahweh, estuvo a punto de volver a la obediencia, pero sin embargo el orgullo no se lo permitió. Un creador compasivo, deseoso manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina, al cual estaban a punto de lanzarse, pero su misericordia fue malinterpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Yahweh como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el rey del universo aún excedería a sus exigencias. Él creyó que Yahweh se le iba a hincar, como dicen por ahí. Exacto. Pensó que, dése cuenta del irrespeto de él. Hasta nuestros días mire cómo es y cómo lleva a la gente a irrespetarlo a él. Él no lo hace directamente, ahora lo utiliza la raza humana. Dése cuenta. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo que aún podría conseguir todo lo que deseaba. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz que compartiría la gloria de Yahweh, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, el adversario. De Lucifer se convirtió al adversario. De ser un guardador a ser un transgresor, adversario de Yahweh, y de los seres santos y el destructor de aquellos que el Adonai había encomendado a su dirección y cuidado. Entonces el orgullo y los demás malos rasgos de Satanás se empiezan a manifestar en los demás ángeles que le siguen. En lo que concedería a Satanás mismo era cierto de que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurrió lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrirían una nueva puerta de esperanzas, y si hubieran atendido las advertencias podrían haber escapado del lazo de Satanás, pero permitieron que el orgullo y el amor de su creador y el deseo de la libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. En Satanás también se ve el origen del deseo de ser el centro de atención e influencia. A él le gusta hoy en día ser el centro de atención e influencia. Hagamos un alto acá. ¿De qué sirve ganar el mundo? Si el alma está
Entonces, aquí es el centro de atención e influencia. Y aquí esto me lleva a pensar, se han hecho muchos estudios, pero hay que tener mucho cuidado de qué se habla y cómo se habla. En la tierra hay sacerdotes de Satanás y hay sacerdotisas de Satanás, y uno se pregunta, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Y quiénes son las sacerdotisas de Satanás que traen arte e influencia a nivel del mundo? Los músicos. Los músicos. Si usted mira hoy en día, Shakira, todos esos grupos que se escuchan, que son el boom, la moda, que de un momento a otro resultó un aparecido cantándole a Satanás en lenguajes sumerios, porque es que yo les quiero enseñar algo hoy. La mayoría de la música, la mayoría de la gente dice que el director de la música y la alabanza era Satanás. No, eso es una mentira. Eso es un cuento viejo ya, un dogma. La música para este tiempo, desde el momento que se empezó a crear la música, el primero que creó la música en Génesis fue Tubal Caín. Dicen que él era el que se encargaba de los tamboriles de la música, pero él era un idólatra. Tubal Caín era un idólatra. Y llevó al pueblo en ese entonces, en el Mesopotamia, a llevar a la idolatría y a adorar a los Baales. Para ese tiempo, Tubal Caín. Dice que él era creador de tamboriles y arpas y salterios. Si lo pasamos a este tiempo, usted prende los canales y hoy en día la música influente, hip hop, reggaetón, rock, todo ese tipo de música. Entonces uno dice, venga, y ese centro de atención e influencia, ¿hacia quién va dirigido? ¿Por qué el ser humano es tan rítmico y visual? ¿Nosotros no veníamos de ese mundo? ¿No éramos rítmicos? ¿Usted no era rítmico y visual? Claro, nosotros éramos rítmicos, el cuerpo es rítmico y visual. Uno es rítmico y visual, pero hay que tener cuidado, ¿qué influencia? ¿O a qué influencia me está llevando eso? Y si usted mira todo este tipo de influencias, a la final lleva a una cosa, al pecado. Toda la música en el mundo, la que usted quiera, vallenato, baladas, romántico, lo que usted quiera, o lo que usted haya cantado, ¿a qué la llevó? A la depresión. Usted vaya a mirar hoy en día a una persona depresiva, ¿qué pone? Despecho. Es que estoy contento, ponen una música contenta, pero al final es lo mismo, el resultado es el mismo. Entonces Satanás es el centro de atención e influencia en el sistema del mundo a través de sus sacerdotes. A ellos se les llaman sacerdotes o sacerdotisas. Y lo bueno es que ellos dicen, venga, usted le pregunte a Shakira, ¿usted cree en Dios? Los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan. Y como el mundo está lleno de sentimientos y cosas, dicen, pero es que mire, Shakira tiene una fundación, pies descalzos y ayuda a todos los niños. ¿Sí? Pero pregunta, ¿quién está detrás de ella? Porque él no va a decir, yo estoy aquí, Satanás, y la estoy levantando a ella. No, él no va a decir eso. Nunca va a pasar eso, hermano. Nunca va a pasar eso. Satanás siempre está detrás de esta cortina porque él no se deja ver. Y todas las ideas hacia lo malo provienen de él. Entonces es el centro de atención e influencia sobre todos los demás. Dice que Satanás está determinado a hacer de sí mismo el centro de influencia. Si no podía ser la más alta autoridad del cielo, sería la más alta autoridad en la rebelión contra el gobierno del cielo. Llegaría a ser la cabeza para controlar y no ser controlado. Para controlar y no ser controlado. Y vamos a ver ya cómo se enfrenta contra la rebelión. Se convocó a todas las huestes angelicales para que compadecieran ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Yahshua había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Yahweh y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos de cielos a su Hijo y que requeriría de toda la familia celestial. Incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que el Satanás había demostrado que no merecería ocupar el lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó, ellos están conmigo, los expulsarás también y dejarás semejante vacío del cielo. Declaró entonces que él estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Yeshua y defender su lugar en el cielo, por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Miren lo que quiso hacer Satanás. Fuerza contra
contrafuerza. Es entonces que ante la decisión de Satanás de usar la fuerza, se desencadenaría la guerra del cielo, en la que prevaleció Miguel, Yeshua y sus ángeles fieles. Apocalipsis 12, 7, 9. Miren lo que dice. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Analicemos que la palabra dragón, más adelante se habla de una cola. Dice que la cola significa doctrina. Dice que la cola engañó a la tercera parte de los ángeles y engaña a los pobladores de la tierra con las doctrinas, ¿sí? Doctrinas. Porque ya en un principio no dejó establecido ninguna doctrina o membresías. Él dejó establecido un pueblo. Por eso en Apocalipsis 21 dice que la nueva Jerusalén que desciende del cielo trae 12 puertas. Y por esas 12 puertas entrarán las tribus de Israel que están esparcidas en todas las naciones de la tierra. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Esto no fue cualquier guerra. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Acuérdense que él fue creado en medio de piedras de fuego. ¿Hubo qué? Hubo una guerra. Ojo con este punto. ¿Hubo qué? Una guerra. Por eso cuando los satélites muestran cada territorio de esos lugares, dice, ¿se han dado cuenta que eso es desértico? Dicen, pareciera que hubiera habido, los científicos dicen así, los de la NASA, parece ser que hubo vida extraterrestre. Estamos investigando, cogen arenita, mandan sus maquinitas que abejan hasta risa, ¿saben? Mandan sus maquinitas a coger polvito, mandan y traen el polvito, los científicos matándose en la cabeza, cuando la Biblia ya nos habló todo. Y empiezan, no, parece que sí, esa tierrita tiene como, sí, puede haber vida. El aire sí se puede respirar, la atmósfera se presta. De pronto fue que hubo una raza humana antes de que esta. Las hipótesis, la teoría. Por eso el texto en Corintios dice que Yahweh confundiría la sabiduría de los sabios de este mundo. Le hago una pregunta, ¿los de la NASA están confundidos o no? Y botan plata, man, en vez de ayudar al mundo. Pero sí, lo importante, dejémoslo. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más allá en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y lo más tremendo es que esto está en Apocalipsis, al final del cierre del libro. Eso fue escrito en el año 90 en la isla de Patmos, en Turquía, por Juan. Dice que él recibió esa revelación. Lucifer, al convertirse en Satanás, había dejado de ser el templo de Yahweh, templo del Espíritu Santo. Sus facultades mentales quedaron depravadas y pervertidas, y todo esto fue el resultado de su propia elección. Él escogió por sí mismo qué acontecería a todo aquello. Aquí hay un punto que acabé de pronunciar. Había dejado de ser templo del Espíritu Santo. Ojo con este punto. En Hechos 2, la palabra nos habla que había una promesa cuando Yeshua volvería a la casa de su padre. Y aquí hay una mala interpretación, dice, yo me voy, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Lo has leído así? Sí. Entonces la gente piensa que moradas es en el cielo. Sí. Cuando él está hablando, en la casa de mi padre muchas moradas hay, él está hablando de la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Yo, Juan, vi cielos nuevos y nueva tierra. Esta tierra va a ser destruida para crear una nueva. Yo, Juan, vi cielos nuevos y nueva tierra. Primero la tierra tiene que ser destruida para ser creada una tierra nueva, incorruptible. Y después vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Sí ven? Entonces, dice que había dejado de ser templo del Rúa. ¿Qué pasa cuando el Rúa de Yahweh, por causa de mi pecado, me abandona? Vienen las tinieblas. En este momento él abandonó la gloria y la obediencia al Padre, porque él era un ángel de luz. Él brillaba porque la gloria del Padre brillaba en él, arriba en el cielo. La gloria del Padre brillaba en él, por eso él se le decía querubín protector o ángel de luz. Él brillaba siempre y cuando la gloria del Padre estuviera sobre él. Pero dice que cuando él se subordinó y se rebeló,
La gloria del Padre dejó de estar sobre él. ¿Qué pasa cuando una persona cae en apostasía? La gloria del Padre deja de brillar sobre él. ¿Sí? Lo mismo que sucede en el cielo, sucede aquí en la tierra. Dice que había dejado de ser templo del Ruach. Sus facultades mentales quedaron depravadas y pervertidas. ¿Qué pasa cuando una persona cae en apostasía? Se vuelve depravada y pervertida. Y todo esto fue el resultado de su propia elección. Él escogió por sí mismo que aconteciera todo aquello. Por eso dice en Ezequiel 28:18. Alguien que lo lea, por favor. ¿Está interesante o no? Bueno, y esto no es nada. Miren, esto no es nada para lo que viene. Por eso no se pierda ninguna de las enseñanzas. Con la multitud de sus maldades y con la deshonestidad de tus contrataciones profanaste el templo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. 18. El 18. Dice que con la multitud de tus maldades, multitud es incontable, y con la iniquidad, la palabra iniquidad es torcer. Por eso una persona que se aparta se le dice inicuo o impío. Alguien que conoció escrituras y se apartó, se le dice inicuo o impío. De tu contratación, la palabra contratación aquí es mercadería, mercader o comerciar con la palabra. Ensuciaste tu santuario. ¿Qué quiso él? Ensuciar el santuario de Yahweh. ¿Qué quiso hacer Satanás con el templo que se construyó en Israel? Lo ensució y lo corrompió. El primer templo, ¿por qué fue corrompido? ¿Y por quién fue ensuciado? Por Salomón. El segundo templo, ¿por quién fue ensuciado? Por los fariseos, los escribas, los celotes, los publicanos. Pero habían dos líderes que eran descendientes de Edom: Caifás y Herodes. Caifás y Herodes, que eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Por eso Yeshua, cuando él enfrentó ese sistema religioso, les dijo estas palabras, y eso está en Juan 8:44. Él les dijo: vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo hacen. Él ha sido homicida desde el principio, porque en él no hay verdad. Ensuciaron los santuarios. Por eso Yeshua dio una profecía que esta generación no pasaría. ¿Cuál? La generación del tiempo de la construcción, cuando se hizo el templo, que fue destruido en el año 70 por el gobierno del rey Tiro, creo que fue destruido en el año 70, fue destruido totalmente eso, porque Yeshua dijo: yo ya no habitaré en manos hechos por manos de hombre, sino habitaré en templos vivos del Ruach HaKodesh. Entonces, ya hoy en día, cuando se ensucia el santuario, es este templo el que se ensucia y del que tenemos que tener cuidado. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual el Padre nos anhela celosamente? Entonces démonos cuenta qué tanto tenemos que ser celosos y qué tanto tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al servicio de Yahweh. Dice: con tu contratación ensuciaste tu santuario, pues yo saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso sucedió cuando Yeshua fue al madero, lo expuso públicamente. Deuteronomio 29:29. Mucha gente se pregunta si Yahweh no creó la maldad. Entonces, ¿dónde vino esa maldad que se formó en Lucifer? Si queremos obtener una respuesta a esa inquietud, la respuesta se encuentra en Deuteronomio 29:29. Alguien que lo lea, por favor. Rápido. El Adón nuestro, Elohim, tiene secretos que nadie conoce. El Adón, perdón. El Adón nuestro Elohim. El Adón nuestro Elohim tiene secretos que nadie conoce. ¿Tiene secretos que quién? Que nadie conoce. Que nadie conoce. Eso se llama misterio. No se nos pedirá cuentas de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Sí? Ya se nos saque. Se nos ha revelado. Y eso fue revelado a través de quién? De Yeshua. El hombre caído tampoco es ya por naturaleza templo del Espíritu Santo. La diferencia con Satanás es que él no llegó a ser o a entrar a ningún otro espíritu como le ocurre al hombre. Ahí no le entró ningún espíritu.
porque Él mismo fue el creador de la maldad. La diferente a nosotros. En nosotros sí es necesario que entre un espíritu, porque ya este punto es bien interesante. En Satanás no entró ningún espíritu, porque Él es espíritu. Pero nosotros somos cuerpos mortales que cuando antes de conocer de Yahweh moraba un espíritu del error o espíritu del engaño. Por eso se habla del ministerio de la liberación. Si ustedes se dan de cuenta, en todo el ministerio del Mesías, en los 4 evangelios, ¿qué fue lo que más hizo Él? Expulsar demonios, echar fuera demonios. Si usted mira, hay un texto del endemoniado Gadareno, donde Él mismo le pregunta para que los discípulos aprendieran: ¿cómo te llamas? Dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. La palabra legión son 600 o 2000. Y uno dice: venga, ¿cómo pueden haber 2000 demonios en un cuerpo de por Dios? ¿Se imagina si uno solo hace estragos? ¿Cómo serán 3 o 4, como vamos a ver ahorita en Mateo 12, 43, 45? El hombre caído tampoco ya por naturaleza templo del Espíritu Santo. La diferencia con Satanás es que él no llegó a entrar en ningún otro espíritu como le ocurre al hombre. Mateo 12, 43, 45 dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla, entonces dice: me volveré a la casa de donde salí. Y cuando viene se halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 peores que él, y entrados moran allí, y son peores las últimas cosas de tal hombre que las primeras. Así acontecerá a esta generación mala. Entonces démonos cuenta lo delicado que es cuando hablamos del ministerio de la liberación. Por eso cuando Yeshua vino, y este punto muy importante, porque la élite religiosa de ese tiempo, pero el texto original dice así, que cuando Yeshua vino, el pueblo de Israel andaba como ovejas sin pastor. Empieza, y es lleno del Espíritu Santo después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y dice que desde ese momento la primera batalla que él tuvo, ¿con quién fue? Con Satanás. Al primero que él tuvo que sujetar fue a Satanás. O sea, le mostró la autoridad, tal cual lo que estaba arriba se lo confirmó aquí abajo. O sea, este tropel ya venía de arriba, pero se encontraban aquí en la tierra. Piensen, se encontraban aquí en la tierra y le dijo: aquí vamos a acabar lo que usted quiso hacer arriba, lo vamos a acabar aquí abajo en la tierra. Y efectivamente Yeshua lo acabó aquí en la tierra. ¿Empezó a qué? A sujetarlo, a sujetarlo. Por eso él le decía: escrito está, no tentarás al Señor tu Elohim. Escrito está, no tentarás al Señor tu Elohim. Entonces empezó el ministerio de la liberación. Ciegos, paralíticos, mudos, el paralítico de Betsaida, 38 años tratando de meterse a una fuente, porque dice que de cuando en cuando bajaba un ángel y sacudía las aguas, y muchos le entraban y eran sanos, pero él no podía porque era un paralítico. Entonces Jesús se le acerca y lo mira y le hace la pregunta, lo interroga, para que sus discípulos aprendan lo que es la sanidad, para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene autoridad para perdonar, sino también para sanar. Por eso te digo a ti: levántate, no peques más, no sea que venga otra enfermedad mucho peor. Llega y le dice: levántate y toma tu lecho y anda, pero no peques más para que no te llegue otra enfermedad mucho peor. Entonces nos damos cuenta que el ministerio de él era de liberación, y eso ofendió a la élite religiosa. ¿Los ofendió por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a un sistema de ritos dentro del templo, porque a los enfermos tenían que llevarlos al templo. Llegaba el Cohen Gadol, los miraba, los examinaba, iba y pedía oración al Padre. El Padre hacía sus milagros, no todos eran sanos, eran básicos los milagros en ese momento. Viene Yeshua, hace multitud, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso cuando se reúnen masas? Hace Convocación. No, convocación, pero los cristianos tienen un nombre a eso. Cuando se reúne mucha gente. ¿Encuentro? No, tampoco. No. Campañas de Hace campañas. Yeshua hacía campañas de milagros, pero en esas campañas de milagros les daba alimento también. Primero los llenaba. ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos peces tienes? No, Pedro le dijo: pero es que solo tenemos 3 peces. Después vamos a comprar. Venga, hermano, ¿usted no sabe con quién anda? Saquen lo que tienen. Oró, lo puso al cielo, se multiplicó, y después empezó él a predicar. Primero dio el alimento físico, después le dio el alimento espiritual, y empezaba a sanar. Entonces los de la élite religiosa eran así detrás de él, murmurando entre ellos: oiga, y él saca demonios por el Belcebú, príncipe de las moscas. Y aquí estamos hablando que los espíritus salían era por el poder del Ruach de Yahweh.
Pero ellos dijeron, ese debe ser el príncipe del Cebo, príncipe de las moscas. Ese era un dios egipcio, muy antiguo, y ellos lo conocían. Entonces ellos se llenaron de todo lo anterior de lo que yo he enseñado: envidia, celos, egoísmo. Y al final, ¿qué hicieron con el maestro? Lo mataron. Lo mataron porque no lo soportaron, pero era necesario que se cumpliera la profecía. Es necesario, pero si lo pasamos a este tiempo, es lo mismo, hermano. Es tal cual lo mismo, es lo mismo, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Este es un segundo éxodo que estamos viviendo. El primero fue la salida de Egipto, el segundo es la salida de este sistema pecaminoso del mundo, para cielos nuevos y nueva tierra. Dice que, ¿lo han entendido o más explicado? Bueno, voy bien, listo. Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, por la amplitud de tu comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones, con la inmoralidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Contratación es aquí símbolo de una administración corrupta. Una administración corrupta. Señala la introducción del provecho propio a las prácticas espirituales. Nada es aceptable delante de Yahweh en el servicio espiritual, con la sección de los propósitos y obras que son para el bien del universo. Hacer el bien a otros redundará para la gloria de Yahweh. Yahweh puso a Lucifer como un administrador de la hueste angelical, y Lucifer pasó a ser un administrador corrupto y utilizó todo lo que Yahweh le dio para su beneficio propio. Pregunta, ¿eso no se ve hoy en día con los pastores? Bien, hay un texto, por eso es bueno saber harta Biblia. Si usted mira los milagros hoy en día, los cobran. Miren el canal de enlace, Noches de Gloria, ven y recibe tu milagro. ¿Qué más? Todo hoy en día es mercadería, ¿sí o no? Hoy en día todo lo publicitan, todo lo publicitan. Radio Lluvia. Y radio lluvia, pongan las manos en la radio, pongan la mano en el televisor, pongan la mano en el computador, haga aquí, haga allá, haga sus giros, esto, cuenta, está. Ellos corrompieron, son administradores corruptos, porque de gracia Dios nos da, de gracia Dios nos... Por eso hay un texto muy hermoso que hay un paralítico, hay un hombre a la entrada de una sinagoga, llega Juan y Pedro, y dice que ese hombre estaba pidiendo, y dijo Juan y Pedro, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. A ti te digo, levántate. La tarea de nosotros es esa. De gracia nosotros tenemos la unción, de gracia Dios nos dio el Rúa sin merecerlo, de gracia tenemos que dar todo, pero hoy en día estamos viendo una administración corrupta, donde muchos pastores tienen manipulados masas a nivel del mundo, porque han pervertido el evangelio, y ellos están tomando la posición de Giesi. ¿Ustedes saben quién es Giesi? Giesi era el esclavo de Eliseo. Dicen que Eliseo hizo un milagro, lo hizo en Naamán, cuando lo hizo bañar 7 veces en el pozo, que eso Naamán se prendió, que como así me va a mandar a un pozo donde está sucio, porque más bien no me manda aquel pozo. Pero con lo que Yahweh dice, si hay que hacer caso. Lo que el Padre hace a veces no tiene entendimiento. Dice que fue sano, etcétera, etcétera, y Giesi, lleno de corrupción en su corazón, dijo, pues venga, yo como que me devuelvo, y más bien yo pido lo que él no pidió. Dese cuenta lo que es un siervo como Eliseo, limpio y transparente en su corazón, y se le pareció fácil a Giesi devolverse y decirle, venga, pues mi patrón, mi amo mandó a decir que bueno, que yo recibo el incentivo, a ver qué. Entonces lo recibió y llega, y Eliseo le dice, ¿dónde está tu corazón? Miren, un hombre de Dios, ¿dónde estuvo tu corazón? ¿No estaba tu corazón acaso en...? ¿Y qué dice? Que esa maldición de la lepra de Naamán cayó sobre él. Entonces démonos cuenta que hay muchos pastores de púlpitos llenos de lepra espiritual, pero la gente casi no lo puede identificar, porque cuando hay carne usted no puede ver las cosas, hermano. Si no hay Espíritu Santo, usted no va a ver las cosas. Cuando usted tenga el Rúa de Yahweh, va a entender lo que yo le quiero dar a usted a entender. O si no, no habría masas engañadas por muchos sistemas religiosos a nivel del mundo. O sí, la gente está siendo engañada porque no pueden ver más allá. Solo los que hemos recibido la verdad, según Juan 8, 32 y 36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 36. Cuando realmente seamos libres de la corrupción y de la contratación por la multitud, Satanás, la multitud de tus mentiras, y a mí no es el administrador corrupto aquí en la tierra, porque el administrador corrupto aquí en la tierra, ¿quién es? Satanás. ¿Y quiénes son los emisarios? Los que se han puesto al servicio de... Te va a escuchar gente que habla de Dios, pero no son de Dios.
Segunda Tesalonicenses dice así: Yahweh permitirá un poder engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Por eso hay muchos lugares donde aparentemente se ven milagros, pero Satanás también hace milagros, hermano. La palabra para saber cuando Dios opera en un lugar es cuando se guardan la Torah y los mandamientos. Y lo que dice Sofonías 3: yo purificaré en mi pueblo los labios, y ya no nombrarán más los nombres de Baal, sino nombrarán los nombres santos de Yahweh y Yeshua, las fiestas, los tiempos y los chabás. Un lugar así es el reconocimiento de que se está cumpliendo la ley de Moisés y los profetas y lo que Yeshua hizo en el madero. Dejamos hasta aquí para seguir dentro de 8 días, para mirar qué podemos sacar de la caída de Lucifer para dentro de 8 días.